Bien, señores, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida al doctor Pedro Richardson. El doctor Pedro Richardson, que es director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, FEDODIM. Las organizaciones que dirigen, que se encargan de todo lo que tiene que ver con el tema municipal, están divididas en varias organizaciones, lo que dividen lo que manejan las alcaldías, que son los que no son distritos municipales, y los que son distritos municipales y que tienen otro tipo, pero que son parte y tienen las mismas funciones que los ayuntamientos propios. Tenemos también la Liga Municipal, que maneja completamente todo el tema de los dos componentes, ¿verdad, don Pedro? Sí. La Liga maneja los dos componentes. Asesora los dos componentes, y luego usted tiene la FEDODIM y tiene quien maneja las alcaldías. FEDODIM dirige los distritos. Los distritos y las alcaldías. FEDOMU. FEDOMU maneja las alcaldías. Hoy yo creo que es importante, y es el tema del día, que el doctor Pedro Richardson nos diga primero cómo está compuesto el sistema en el país, cómo está dividido lo que son las alcaldías y los distritos municipales, cuántos son y qué nos representan del presupuesto, porque vamos a hablar de la ley aprobada de residuos sólidos, tan esperada y tan cuestionada en su momento, hasta que ahora el presidente la modificó y le incluyó una serie de aspectos estructurales que tienen que ver con unos plazos sobre todo para los plásticos y todo eso que nos va a explicar el doctor Pedro Richardson. Bienvenido a su programa, doctor. Bueno, buenos días a todos y todas. Contento como siempre de estar en casa. Así definimos a Revista 110. Mi saludo. Mira, aquí vinimos en procura de solidaridad y apoyo cuando se presentó la modificación a la ley 225-20. Y dijimos que esa ley era muy buena, pero que había venido con una falla de origen, puesto que no consignaba recursos para el área fundamental que al ciudadano le interesa, que es la recogida de los residuos en su casa, en su barrio y todo eso. Y entonces vinimos y asumimos la promoción en todo el país, en 10 regiones, juntamos diputados, senadores, los líderes comunitarios, los regidores, los alcaldes, explicando esa iniciativa. Y luego, cuando fue aprobada y esa ley fue secuestrada por el presidente del Senado, también iniciamos esa campaña en demanda de que la remitieran. Felizmente, yo digo agua pasada no mueve molino, lo importante es que ya tenemos la 9825. Exacto. Y que esa ley es la que nos dará sostenibilidad al servicio de aseo urbano. La variable, aunque un gobierno local tiene muchas competencias y responsabilidades, la variable por la que se mide una buena gestión local es por el servicio de aseo urbano, porque es el único que es perceptible a todo el mundo. Tú puedes estar construyendo un parque, una cancha en un determinado barrio, pero hay que ir a ese barrio para ver que tú estás haciendo eso. Pero tan pronto tú llegas a un municipio, a un distrito, puedes percibir por la calidad del aseo urbano también la calidad de la gestión que se está desarrollando. De manera pues que hemos concluido, esta ley debe entrar en vigencia su aplicación a partir del 1 de enero. En términos económicos representa 2.535 millones, no es la panacea, pero oye, con eso... Se bajaron las escalas, ¿verdad? No, se mantuvieron. En las observaciones del presidente estuvieron dirigidas a fortalecer la ley, a enriquecerla, como tú lo planteas. El caso del FON, los plazos que dimos y un elemento fundamental,
que podría interpretarse como monopólico, y es que ahora podemos tener sitios de destinos finales en diversos municipios y que sean variables, como diríamos, de distancia, la que determinen dónde colocar un sitio de destino final, porque antes estábamos hablando nada más de rellenos regionales y provinciales en el caso del Distrito Nacional, por la magnitud que tiene la provincia de Santo Domingo, que acumula las municipalidades más grandes. Ahora serán criterios técnicos los que van a definir esos sitios de destino final. Doctor, yo quiero aclarar un tema para que la gente se edifique claramente. Cuando hablamos de residuos sólidos, hablamos de basura, para que la gente entienda. Sí, pero yo no puedo venir a hablar de basura. No, correcto, pero el término que la gente conoce es basura. Usted dijo que en la ley vetada, objetada por el presidente, hablaba del tema de que no se incluían el recurso para la misma basura o residuos sólidos. Sí. Para la recogida. Vamos a hablar a la gente. ¿Qué significa esto? Porque yo creo, y lo he dicho muchas veces, que el ciudadano, nosotros pagamos muy poco por recoger la basura. Muy poco. Prácticamente nada. Entonces, ¿a qué punto fue que se aumentó o se puso? ¿Y qué va a pasar con el ciudadano que debe pagar la basura? Bueno, no, el tema del ciudadano sigue igual. Hemos sido nosotros un tanto irresponsables, y lo digo, porque si tú das un servicio, debe cobrar por ese servicio. Claro que sí. Yo digo que es una irresponsabilidad dar un servicio y no cobrarlo. Como es un robo, usted pretender cobrar un servicio que sin usted darlo, no da. Claro. Y nosotros estamos dando el servicio de recogida. Es más, cuando tú mides a República Dominicana frente a muchos países latinoamericanos, nosotros ocupamos entre el 1 y el 4 en servicio de recogida. El problema de nosotros son los sitios de destino finales. Sí. Y a través del Fideicomiso 2 Sostenible hemos ido avanzando. A través de Corre, Eco 5 RD, hemos ido avanzando con cierres técnicos, con estaciones de transferencia, con rellenos sanitarios bien organizados que estamos desarrollando. El gobierno, para que se sepa, no los ciudadanos, aportará 20 pesos por habitante mensuales. ¿De cada región? De cada territorio. Okay. Por ejemplo, mi municipio Quisqueya, donde yo resido, tiene 22,000 habitantes. Ahí mensualmente 20 va a recibir 420,000 pesos, lo que equivale a 5 millones de pesos perdóname, Carlos, al año. En ese ejemplo, para que sea más fácil, más práctico, con esos 440,000 que recibirá, ¿le es suficiente para el pago de la recogida de la basura o no? Mira, nunca serán suficientes, pero es más que no tener nada. Y entonces con 420,000 yo te compro 2 camiones compactadores. Ayer entregábamos nosotros con el ministro administrativo de la presidencia, Pantojas, 2 camiones. Esos camiones, 14 millones de pesos. A mí me gusta la política del leasing, de verdad. Pero también está lo del leasing, que es una área que debemos observar, claro. no descartarla. Claro. Y de hecho se hace leasing. Yo conozco una empresa que en Los Alcarrizos hace leasing. Bueno, pero con esos 2 camiones que entregamos ayer, fortalecemos a Pantoja. ¿Y qué yo dije? Una expresión que de niño, cuando yo tenía 6 o 7 años, leí de un poeta francés: satisfácete de flores, de frutos y hasta de hojas, si es de tu propio jardín, desde donde la coges. Es decir, ahora la municipalidad también, además de la ayuda que recibimos del gobierno central, del presidente Abinader en equipo, podemos nosotros comprar. Estamos recibiendo 2, pero Pantoja va a recibir 1.560.000 pesos mensuales. Entonces Pantoja puede comprar 2 o 3 camiones también. Pero, señor Richardson, yo siempre digo que a veces puede establecerse perfectamente una contribución por persona para mantener los servicios de limpieza y ornato, pero también hay que es necesario en muchas ocasiones, en muchos lugares, hacer una ecuación que permita
equilibrar ese aporte por persona con lo que es la extensión territorial de los municipios, porque a veces es evidente de que algunos lugares son más difíciles de limpiar que otros por la cantidad de gente. Eso no se está contemplando tampoco, ni es una cosa de la que se haya hablado. Mira, la municipalidad tiene grandes retos. Uno de ellos es definir el coste de los servicios municipales, que aquí nadie se ha sentado a hacer eso, y nosotros tenemos que sentarnos a definir eso. No es lo mismo recoger los residuos en un espacio pequeño donde la población está concentrada en un 90%, que en un espacio disperso. Yo te pongo un distrito municipal, Río Grande. Oye, es el distrito más grande, 100 y pico de kilómetros. Entonces, con poblaciones muy dispersas, eso te encarece el costo de los servicios. O el municipio de Ramón Santana, que tiene una población pequeña, pero muy dispersa también. Esas son de las tareas que tenemos. En la ley no se contempla eso, pero repito, esta ley que saludamos, que la luchamos, que si esa ley, como en muchos otros países, sobre todo en Estados Unidos, las leyes tienen los nombres de los legisladores. Aquí no, pero si esa ley tuviera un nombre, con mucha modestia, yo tengo que decir que debería llamarse Fedodín, porque Fedodín fue el primero que asumió eso y el único que recorrió el país, que enfrentó a que había mucha gente que no quería tocar a empresarios, incluso gente aspirando, no, porque manejándose, porque no querían enfrentarse con ellos. Otros dieron la callada por respuesta y ahora yo lo veo saludando la ley. Qué bueno que sea así, porque como en Fedodín muchas veces, precisamente porque a nosotros lo que nos mueve son los sueños y las ilusiones de nuestra gente, nosotros actuamos como gremio y como gremio al fin encaramos a veces contradiciendo y enfrentándonos a amigos entrañables como la ley de ordenamiento territorial, su aplicación. Claro. Y nosotros nos miramos que cuando defendemos los intereses de nuestros afiliados, estoy chocando con hermanos, con sobrinos, ¿verdad? Porque para eso los compañeros me tienen ahí, no es para otra cosa. Bien, hay una parte que ha sido, yo creo que uno de los pero no te dije la composición que tú querías, sí, de los distritos. Pero esa me la contesta ahora, pero en la ley hay una parte que es un cuadro que yo vi y discutimos en algún momento en el programa, que es una cuota que le toca pagar no al gobierno por persona para la recogida de basura, sino a las empresas anualmente un fondo que crea creo que un fideicomiso para pagar unos recursos para la disposición de los desechos sólidos. Ese cuadro originalmente era un cuadro que uno veía en algunas cosas bien y en otras mal. Por ejemplo, las empresas pequeñas tenían unos montos, vamos a decir, razonables y medianas, pero cuando llegaba a un punto, no importa que una empresa vendía 50.000 millones o 5.000 millones y pagaba 75.000 pesos como tope. No. Luego se mandó una propuesta que era súper alta, lo que también provocó que una empresa podía pagar 10 millones de pesos, 15 millones de pesos. ¿A dónde quedó ese cuadro ahora con las nuevas modificaciones? Porque ya eso se había bajado originalmente, pero ¿cómo quedó esa distribución ahora? ¿Quedó equitativa? Sí, es un aporte porque el tema del servicio, de la recogida de los residuos y su disposición final, es un problema ecológico, pero un problema de salud, un problema económico, y todos los dominicanos debemos contribuir. Y en este caso, las personas jurídicas, se estableció ese monto, que ese aporte, que va dirigido al Fideicomiso 2 Sostenible, para nosotros poder pagar los puntos de transferencia a los gestores que intervienen en los puntos de transferencia y en los sitios de destino finales.
recuerda que el presidente Balaguer le estableció un aporte a la gasolina para el pago de la deuda externa. Es parecido a eso y son montos razonables. Yo he oído a algunos criticar en su momento, ya eso pasó, que habían aportaciones muy altas. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de las gasolineras, nosotros recomendamos que eso se revisara, pero aquí hay instituciones, empresas que te venden 75.000 millones y van a estar aportando lo mismo que el que vende 10.000 millones. Entonces yo decía que eso debíamos revisarlo. Pero eso se quedó así. Yo creo que el país va a recibir un impacto extraordinario. Ya para enero nosotros estamos haciendo los ajustes para que por lo menos un distrito municipal, por pequeño que sea, empiece a usar camiones compactadores. Y camiones nuevos, no camiones de 35 años, de 25, de 20 años, pintados a brochas, que vienen tirando todo ese lisiviado, que te consumen 30 galones de combustible diario cuando los nuevos te consumen 5. Todo eso lo vamos a hacer chatarra, con los procesos adecuados. Lo vamos en pública subasta, ¿verdad? Y comprar camiones nuevos, que en lo que nos resta del mandato, esos camiones lo único que le vamos a cambiar serán los neumáticos, y te trabajan 18 horas sin problema, y que en un territorio pequeño, pero contiguo a otro, con un camión tú le das servicio a 2 territorios, porque te trabajan 2 o 3 días en uno y vuelven y te trabajan 2 o 3 días en el otro. Vamos a eliminar el transporte de residuos a cielo abierto en camiones versátiles, largando basura, que van tirando más desperdicio en las vías que lo que llevan a los puntos de transferencia o a los sitios de destino final. Excelente. Pero hoy, hermano, vamos a cambiarle la vida, empezar a mejorar en un acto de justicia los salarios de los trabajadores de aseo urbano que ganan 4, 5 y 6 mil pesos. Lo vamos a poder uniformar, ponerle botas, ponerles guantes, ponerle mascarilla y darle aunque sea un vaso de leche cuando empiecen su jornada. Y son gente que empiezan a las 6 de la mañana en la cola de un camión y a las 6 de la tarde todavía están ahí. Y a veces de noche. Y claro, de noche. Tenemos un tema con los trabajadores haitianos. Hay territorios que no quiere la gente por los salarios que pagamos, porque ¿quién quiere estar por 6 mil pesos, 7 mil pesos? Está fuerte. Que por lo menos le paguemos el salario mínimo a los trabajadores de aseo urbano, porque esos fondos van destinados exclusivamente a aseo urbano. Pero trabajadores legales, porque hay un problema, los que están indocumentados no pueden. No, porque vamos a traer, esta ley también va a permitir que al tú mejorarle las condiciones de vida laborales a esos trabajadores, los dominicanos se incorporen. Correcto. Porque yo te voy a decir, en el distrito municipal de Alto del Yaque no hay un solo haitiano en aseo urbano. Y no lo hay, ¿por qué? Sí. Porque en ese distrito el alcalde paga 10 mil pesos, creo que 16 mil al que maneja el camión, en fin, son esas realidades. Pero vamos a tener barredoras, vamos a tener carretillas. Máquina barredora. Se pueden comprar las máquinas barredoras, pero también todo lo que son el fideicomiso es una buena opción, Y para que la gente entienda, tú dices DO sostenible, DO. DO sostenible. Porque a veces mucha gente, punto DO. Señor Richardson, también hay algo. Hay algunos ayuntamientos que tienen empresas, o por lo menos que son los propietarios de algunas concesiones mineras, de minerales no preciosos. Eso, ¿cobran? Esos son, es decir, tomando esos ejemplos, la creación de empresas municipales también puede ser una alternativa para cubrir o para mejorar los servicios también, además de todo eso. Bueno, o necesitaría una normativa más allá de lo que son las salas capitulares. No, la normativa actual nos permite a nosotros crear empresas mixtas, gobierno central, gobierno local, sector privado. Yo
que manejo una relación muy fluida con los compañeros de Puerto Rico, veo que ellos tienen hasta hoteles. Allá hay municipios que tienen hoteles municipales, tienen otros desarrollos. Nosotros aquí todavía estamos en ciernes. Son gobiernos más independientes. Sí, pero es también un tema de recursos y de visión, porque yo siempre digo que lo importante en la gestión, más que los recursos, son las capacidades que uno tenga, la voluntad política, porque con poco se hace mucho. Y nosotros en la municipalidad con poco hacemos mucho. Las obras municipales nuestras son mejores que las que hace Obras Públicas, y que me perdonen mi querido ministro, y son más económicas, porque nosotros tenemos que tirar el peso. Cuando yo estoy haciendo hacer el contenedor. ¿Cuántos municipios que hay? 158. Se han creado algunos distritos, se han convertido en municipios, pero será a partir del 2028, como es el caso de La Victoria o de La Caleta. ¿Y qué pasó? Y vamos a crear ahora como unos 15 distritos. Con uno que había en Bávaro, creo Verón. que Verón y La Guayiga y eso. No, eso son proyectos, algunos... Que ya pasaron los 15.000 habitantes. Sí, pero que nosotros tenemos 29 territorios que tienen mayor población de 15.000 habitantes. No lo han elevado y son todavía. Distritos, sí. Pero hay también unos 57 municipios que no llegan a 15.000 habitantes. Sí. Y hay distritos más grandes que municipios. Pero ya los 29 ya lo elevaron. No, ni queremos, porque el país no necesita que tú crees más municipios. Yeah. Oye, el país... ¿Cómo tú estás planteando la fusión del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación? Una de las razones es reducir burocracia. ¿Cómo tú fusionas el Ministerio de Hacienda con Economía, Planificación y Desarrollo? Que hay que decir que ese Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se lo hicieron a un amigo de nosotros, porque eso era una plan, eso no se necesitaba, eso es la Oficina Nacional de Planificación, pero pusieron a otro amigo mío en Hacienda y el otro dijo, no, yo no, ese ministro a mí hay que hacerme ministro. Mira, eso es así. Entonces, ¿cómo tú vas a... en una política de adecuación del personal, por otro lado, tú vas a estar creando un personal adicional, porque cuando tú creas un municipio, de entrada ya el distrito que tenía 3 vocales mínimo tendrá que ponerle 5 regidores, pero tú vas a tener que tener instituciones de la Junta Central Electoral, del sistema de justicia, en fin, todo eso te incrementa la burocracia de entrada. Y ya con la ley de ordenamiento territorial, nosotros tenemos lo que le hacía falta a los distritos para adecuarse, como dice la Constitución, que en su artículo 199, que es una iniciativa de FEDODIN también, que la administración local está compuesta por el Distrito Nacional, los municipios y los distritos, y que son iguales. Correcto. Sobre una situación que... Pero déjenme decir algo de política, porque yo tengo que decir... Una situación que preocupa a la ciudadanía. Sí. El horario de recogida de basura en el Gran Santo Domingo, especialmente en el Distrito Nacional. Qué bueno que tú lo planteas. La ley nos manda también a hacer un plan de gestión de residuos, que a través del SINGIR, ese plan, si tú le preguntas a nosotros, ¿cuántas municipalidades tienen el plan de 393? No sé cuántas, pero no son muchas. No son muchas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner a toda prisa para que en un tiempo prudente, 2 o 3 meses, todo el mundo tenga su plan. Que la gente sepa las rutas, que la gente sepa las frecuencias y que podamos poner horarios nocturnos. Porque, por ejemplo, yo voy mucho a la ciudad de Tampa y yo nunca he visto un camión recolector en Tampa. ¿Por qué? ¿Es de noche? Porque de noche, cuando uno está durmiendo, cuando el tránsito disminuye, es que ellos están haciendo. Así es. Eso implica tarea. un mayor sueldo para esa persona que trabaja en de noche. Claro, mejoría.
Pero son de las cosas que tenemos que ver. Ahora, yo tengo que decirle en este fin de año al país a través de ustedes que vamos a dar un salto cuantitativo y cualitativo en el servicio del aseo urbano. Un país que vive del turismo, nadie va a un país sucio, sí, pero además nosotros los dominicanos nos merecemos vivir en un país limpio, en un país libre de basura. Mire, dígame de la política, porque no estamos en campaña. Bueno, yo aspiro a ser vicepresidente nacional de mi partido, el Revolucionario Dominicano, que por cierto... No, dominicano. Pero explícame. Me traicionó el movimiento. Pero del Partido Revolucionario Moderno. Lo que iba a decir que, por cierto, yo creo que la dirección del partido debe pronunciarse como tal, nuestra dirección ejecutiva, en apoyo al presidente Abinader. Estamos frente a un presidente extraordinario, un hombre con características éticas que me recuerdan al presidente Bosch. Es un lujo lo que tenemos en un momento en que la sociedad dominicana merita de esos referentes, de esos paradigmas. Y yo creo que el partido debe sentirse más en el apoyo. Revisen cuántos dirigentes nuestros vienen a este programa. Yo lo veo a ustedes diario. Yo se lo cuento con los dedos de la mano. Son mudos. Sí. Andan huyendo. Yo no sé por qué. Yo defiendo con orgullo la gestión del presidente Abinader. Y le he dicho a él, usted a mí personalmente no me ha dado nada, salvo un trato considerado. Pero yo soy un hombre suyo. Y mañana, yo soy un hombre del presidente Abinader y mañana lo seré del expresidente Abinader. Cuando él no sea presidente, yo voy a estar siempre al lado de él. ¿Quién será el presidente? Y lo defiendo con mucho orgullo. No, el próximo presidente es David Collado. Eso está definido. Eso está ya. Dios mediante. No hay dudas de que David, que a lo interno de nuestro partido pasa del 70% y que todos los otros compañeros, valiosos como son, pero cuando tú sumas las simpatías, andan por un 23%. Entonces nosotros tenemos definido ese tema, como pienso que la oposición a la que nos vamos a medir también está definida. Y qué bueno que sea esa competencia David, presidente Fernández, para que el país pueda medir los niveles de eficiencia, de eficacia de ambos, pero sobre todo los valores éticos, porque la honestidad en este país tiene que prevalecer. Hablando de ética, él anunció ya cuándo va a renunciar. Cuando el tiempo... No, pues no estamos todavía en esa fase. Pero él habló de eso. Lo que sí te puedo decir es que muchos estamos recibiendo, primero que nadie pacta con el que va a perder, es lo primero, y que en ese sentido hay muchos compañeros. Sí, pero que todavía eso es falso, eso era el 26 o 27. En el 27, bien. Pero es oportuno que nosotros vayamos definiendo, como gracias a Dios esto está definido, lo ha definido el pueblo dominicano, la simpatía de los PRMistas, de que el candidato nuestro será David Collado. Bien, no, y ve también que el partido se ha ido organizando bastante bien con las autoridades que tiene, claro, a nivel de todas las estructuras nacionales. Quienes lo dirigen, eso hay que estar bien claro en eso. Vamos a agradecer al doctor Pedro Richardson, director de FEDODIM, su participación con nosotros hoy y continuamos con nuestro siguiente invitado.